Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Zulema Toro Peña, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNA, CEAUCA. Y esta noche les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las moléculas? Son constituyentes de los seres vivos, los 6 elementos químicos o bioelementos más fundamentales de los seres vivos, y están constituidas por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Las moléculas orgánicas. Las principales biomoléculas orgánicas se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento orgánico. Sus principales moléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos. Las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir a nosotros los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes de nuestra alimentación. Estos nos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar en 3 principales tipos de carbohidratos: en los alimentos, azúcares, almidones. Los carbohidratos tienen una estructura química. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno con la fórmula general de CH2O. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones, celulosa y muchos compuestos. Su clasificación. Monosacáridos. Son azúcares simples, dulces y solubles en agua. Polisacáridos. Son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son ni dulces ni solubles en agua. Disacáridos. Son un tipo de hidratos de carbono formados por la unión de 2 monosacáridos iguales o distintos. Los disacáridos más comunes son sacarosa, la lactosa y la maltosa. Las funciones de los carbohidratos en nuestro cuerpo humano. Pueden encontrar casi de manera exclusiva en los alimentos de origen vegetal y también en los tejidos animales, como glucosa y glucógeno. Su principal función es brindar energía al ser vivo. Por cada gramo de carbohidrato obtenemos 4 kilocalorías. También constituyen los materiales de construcción utilizados para la formación de las células. Para mantener los procesos metabológicos se recomienda una ingesta mínima diaria de 100 gramos de hidratos de carbono. Ahora vamos a hablar de los lípidos y su estructura química. Es un grupo de moléculas estructuralmente heterogéneas, ampliamente distribuidas, de animales y vegetales, que tiene como característica común la propiedad física de ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como éter, benceno, cloroformo, etc. Esto se explica por la escasa polaridad de sus moléculas. Los lípidos forman todas las membranas celulares de los organelos. Los complejos de las liproteínas también se forman para transportar los lípidos. Su clasificación. Existen distintos niveles de clasificación en los lípidos. Si analizamos los tipos de lípidos según su estructura molecular, debemos saber que se dividen en 2 grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los simples, lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos son los lípidos que, además de contener su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre o otra biomolécula como la glucido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana,
pues son las principales moléculas que forman las membranas. Función de los lípidos. Constituyen el material fundamental de todas las membranas y celulares. Forman la mayor reserva de energía de los organismos. Las grasas funcionan como aislante térmico muy efectivo para proteger el organismo del frío ambiental. Tiene una función nutricional importante. Figura en la dieta tipo, aportando alrededor del 30% de kilocalorías de la dieta y como fuente de ácidos grasos. Funciona a nivel del sistema nervioso. Los impulsos nerviosos que viajan a lo largo de axones de los seres vivos desde distintos puntos del cuerpo hasta ácidos nucleicos. Son la biomolécula portadora de la información genética. Tiene una estructura polimérica lineal cuyos monómeros son nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con las moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. Los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas basadas en el carbono compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Grupo de fosfatos. Los grupos de fosfatos forman parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Azúcar pentosa disribosa en el caso del ADN y ribosa en el caso del ARN. El ADN, molécula de vida, es una micromolécula que hace parte de todos los seres vivos y lleva consigo su información genética. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Se emparejan de la siguiente forma: adenina y timina, citina y guanina, guanina y citina, y timina y adenina. El ARN es una molécula que cumple una importante función. Él permite copiar la información. El COE ADN transporta las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formas detenidas, además parte maquinaria que se lleva a cabo en producción de estas últimas. Sus bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y uracilo. Se emparejan de la siguiente forma: adenina y uracilo, citosina y guanina, uracilo y adenina y guanina y citosina. Se clasifican. El ARN es un mensajero. Se encuentra en el núcleo y copia la información del ADN para transportarla al citoplasma, especialmente el ribosoma. El ARN ribosomal se encuentra en el citoplasma y su principal función es ayudar a acelerar la formación de lazos fertilísticos. El ARN transferencial se encuentra en el citoplasma y se encarga de transferir el aminoácido codificado a la cadena de polipeptídicos que se ha formado para así dar la unión de la proteína. ¿Qué son las proteínas? Son polímeros de unidades menores denominadas aminoácidos constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque pueden obtener también azufre y fósforo. Funciones de la proteína. Determina determina la forma y estructura de las células y dirige casi todos los procesos vitales. Estructural. Muchas proteínas forman estructuras celulares como las membranas, las fibras contráctiles, las sustancias intercelulares y estructurales cutáneas, entre otras. La reserva. Algunas proteínas constituyen una fuente de reserva aminoácida, lo cual permite la síntesis de proteína fundamentalmente durante los procesos embrionarios. Defensa. Son capaces de defender al ser vivo
neutralizando sustancias extrañas y reparando lesiones. Es transportadora. Son capaces de llevar sustancias de un lugar. La estructura de la proteína. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. La estructura primaria es la consecuencia de la cadena aminoácida. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en una secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ocurre cuando ciertas alteraciones están presentes entre ácidos alfa y hojas glabras. Estructuras cuaternarias. Es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Espero que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su atención.